que se terminó en empate, ¿no? Pero bueno, ya está, ya terminó el partido, tuvimos la fortuna de empujar la última pelota del partido y creo que es un triunfo merecido. Nuestro trabajo está hecho. Un justo ganador porque el único que propuso fue Juventud. Seguro, nosotros somos un justo ganador y el trabajo nuestro está hecho, ya está. Estas son finales, equipos duros, muy duros. Guaraní por llegar a esta instancia, así que nosotros hicimos nuestro trabajo de local que era ganar, ahora ir a hacer nuestro trabajo de visitante como lo venimos haciendo en los cruces. Nosotros nunca tuvimos ventaja deportiva en los cruces, salvo con Santiago al principio, y bueno, es un equipo que ha demostrado que de visitante puede ser también solidario. Tuvimos la posibilidad de pasar a San Martín de Tucumán en condición de visitante, a la calle en condición de visitante, y nosotros seguimos un poco repitiendo, ¿no? Hicimos lo que teníamos que hacer, nuestro trabajo está hecho y ahora haremos lo que queda. Cuando sale una jugada preparada y termina en gol, me imagino que para vos debe ser también un privilegio, un gusto enorme. Sí, esto, la verdad que sí, ¿no? Cuando sale una jugada es bueno, pero bueno, también hay que ver el momento del partido. La verdad que fue un partido hasta muy difícil para partir la pelota detenida, ¿no? Ellos estaban muy en defensa, un equipo realmente duro que ha trabajado todo el año esta forma de jugar. Entonces bueno, sí, cuando se convierte y de esa forma es gratificante para nosotros y para los muchachos que tienen tanto tiempo trabajando, sobre todo en esta etapa final donde más hacemos hincapié. Le pido una reflexión para el hincha que hoy llenó la cancha, 10.000 personas llegaron al Bajo. Bueno, la verdad que es hermoso, yo hoy hablaba con el plantel y esto es mérito del plantel. Nosotros las primeras fechas jugábamos con 200 hinchas y si uno analiza que el nuestro fue muy malo, también los partidos locales hubo momentos que jugamos a las 9:30 de la noche y la pregunta era ¿por qué hacer un partido a las 9:30 de la noche por 200 hinchas, ¿no? En ese sentido, y que hoy la gente responda de la forma que respondió es porque se identifica con el equipo, ve el esfuerzo del equipo y bueno, es emocionante, ¿no? Para el plantel dar esta alegría y bueno, y digo que para ellos también sentirse identificado con el grupo y ver que tiene un plantel solidario que hace las cosas también para ellos.